pantalla para mostrarles el tema que nos compete en la mañana de hoy con respecto a la guía y que tiene que ver con el diagnóstico. En este momento están viendo mi pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Nuestra guía nos dice es lo siguiente. Yo tenía la guía por acá. Bueno, yo había descargado la guía, pero bueno, aquí la tengo nuevamente. Y tenemos que las actividades son completamente independientes, ¿no? Vamos a aplicar herramientas de diagnóstico empresarial seleccionando una empresa que implemente plataformas de comercio electrónico, ya sea desde un sitio web independiente o por medio de una aplicación en los gestores de contenido, con la ayuda de la herramienta de plan estratégico 2023. Se deben elaborar unas matrices como DAFO y PESTEL, partiendo desde el origen, desde la empresa, visión, misión y valores definidos en la organización. Y finalmente la resolución de las matrices, MEF, MEFI y la burbuja, ¿sí? Bueno, las actividades son las siguientes. Bueno, hay que revisar los recursos bibliográficos correspondientes a la unidad número 1 del curso, investigar sobre modelos de negocio, tanto lineales versus plataformas, y seleccionar y presentar en el foro de discusión una empresa que implemente plataforma de comercio electrónico, ya sea desde un sitio web independiente o por medio de una aplicación en los gestores de contenido. Es importante aclarar que hay que participar en los foros, ¿sí? Muchos compañeros suben el trabajo final, el consolidado final al entorno de evaluación, pero no participan en los foros. En la rúbrica hay unos puntos que se otorgan por la participación en los foros y esto es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, también se debe definir cuál de los dos sistemas se recomienda, ¿sí? Hay que hacer la recomendación para poder definir por cuál se va a ir. ¿Sí? Hay que hacer la recomendación porque es que muchas veces me hablan de las ventajas, de las desventajas, pero no definen cuál de los dos recomendaría, ¿sí? Entonces es importante eso, jóvenes, que ustedes digan, aquí dice muy claramente, mediante un análisis comparativo, compartir qué modelo de negocio recomendaría y por qué. Sí, entonces es muy bueno que nos hablen sobre lo que nos dice acá, las ventajas, los inconvenientes, los ejemplos, pero no me están diciendo cuál de los dos deben compartir y por qué. Por supuesto que aquí digamos que lo que nos cita a evaluar es precisamente lo que el estudiante nos diga con su argumento por qué, cuál recomendaría. No van a haber respuestas correctas e incorrectas, pero sí miramos los argumentos. Si un estudiante me dice yo recomiendo los modelos lineales y me argumenta el por qué, es válido. Si otro estudiante me dice recomendaríamos el sistema de plataformas y me argumenta el por qué, es válido. También han habido estudiantes que nos han hecho la recomendación con respecto a una combinación de ambos sistemas, de ambos modelos de negocio, ¿sí? Pero aquí lo que nos invita a evaluar es el ver el argumento, ¿sí? Entonces, por supuesto que cada argumento pues es como la marca personal del estudiante. Con el argumento el estudiante nos demuestra que ha hecho la actividad a cabalidad, a conciencia, que se ha tomado el tiempo de hacer los análisis y las posteriores comparaciones. Entonces, eso es muy importante acá. Luego nos dice seleccionar y presentar en el foro de discusión una empresa que implemente plataformas de comercio electrónico, ya sea desde un sitio web independiente o por medio de una aplicación en los gestores de contenido.
Entonces, pues es importante que ustedes hagan esa inmersión, pueden hacer las consultas por internet. Si es posible, aunque pues es difícil que pudieran tener, digamos, una sede de esa misma empresa en la ciudad en la que se encuentran, pues bienvenido, pero no es requisito, ¿sí? Ustedes pueden tomar la información a partir de los datos que arrojan las páginas web respectivas de estas empresas. Muy bien. Ya entonces, haciendo la inmersión, los ejercicios que se van a llevar a cabo tienen que ver con los anexos. En esta fase del curso, el percurso presenta dos anexos, anexo 1 y anexo 2. Y pues aquí hay bastantes cosas para recomendar con respecto al desarrollo de este ejercicio. Identifica la caracterización objetiva de la empresa en la hoja 1 del anexo 1, Plan Estratégico 2023. Debe identificar por lo menos 10 palabras representativas de la misión, la visión y valores. Oído, 10 palabras representativas. No es redactar la misión ni la visión. Y en algunos casos, algunos han definido los valores muy bien por ello, eso no está mal. Pero entonces, como ven que se les acaba el espacio, apenas formulan 4 o 5. En este caso son 10 palabras representativas y los espacios en los anexos tienen ese número exacto de esas palabras que les estamos pidiendo, ¿sí? Para poder analizar y conocer cómo es la compañía y proponer un nuevo concepto organizacional. Eso con respecto a la hoja 1. Entonces, acá tenemos un muy buen ejemplo de un estudiante que pues, nos habla sobre las 10 palabras, ¿sí? Tanto de la misión, de la visión, ¿sí? Pues 10 en total, 10 en cada uno, no es ni una palabra más, ni una palabra menos. Tenemos que completar esas 10 palabras. Más no es redactar la misión completa ni la visión completa, y que muchas veces hasta se quedan sin el espacio suficiente, o en el peor de los casos, con renglones sobrantes. Entonces, muy importante que nos definan precisamente eso, ¿no? La hoja número 2, según la guía, nos dice, en la hoja 2 del anexo 1, Plan Estratégico 2023, elaborar la matriz DAFO y PESTE, identificando con profundidad el problema del nivel organizacional. Nosotros iniciamos en este simulador con DAFO y es de destacar que el mínimo de variables que deben colocar en cada cuadrante es 4, ¿sí? Importante no colocar una variable en apenas una sola palabra, que he visto yo, que me colocan como debilidad, competencia, empezando por ahí. Primero que todo, tanto las debilidades como las fortalezas son variables donde la empresa tiene control, tiene el control. Las positivas son fortalezas, las debilidades son negativas, las negativas son debilidades. La competencia, una variable como competencia no sería una debilidad, sería una amenaza. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esa competencia? Es alta, es agresiva, es desleal. Hay que ser más explícitos con las variables que ustedes vayan a colocar. No es posible colocar o definir mejor una sola variable completa en apenas una palabra o dos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, estimados estudiantes. Hay que ser un poco más explícitos con las variables que ustedes vayan a colocar y tener en cuenta que fortalezas y debilidades son variables que son de la empresa. Si el estudiante dice la empresa no está preparada para confrontar esa competencia, ya sea desleal, agresiva o que está en crecimiento, que está al alza,
la empresa no está preparada, ahí sí estamos hablando de una debilidad. Pero si nos vamos a concentrar en el hecho de la competencia como tal, en cualquiera de sus modalidades, siendo explícitos por supuesto, la empresa no tiene control de eso. ¿Quién va a poder controlar que le hagan competencia? Tan solo si estuviéramos hablando de un mercado que tuviera una tendencia hacia el monopolio, ¿sí? Pero es muy difícil impedir que a una empresa no le hagan la competencia, ¿sí? Eso es muy difícil. Entonces, la manera como ustedes redacten las variables tiene mucha incidencia, tanto en la parte negativa como en la parte positiva. Entonces, lo mismo para amenazas, oportunidades, que son las del entorno. Ya estas variables sí son las que están fuera de la empresa no tiene control, y las positivas son oportunidades y las negativas son amenazas. Entonces, muy importante eso, mínimo deben ser 4 variables. La matriz PEST no se diligencia. Esta matriz se nos vuelve repetitiva y más bien nos concentramos en el análisis PESTEL. PESTEL sí, y las recomendaciones las mismas que en DAFO. Deben ser mínimo 4 variables, que una variable no esté especificada en apenas una palabra o 2, ¿sí? Y no se deben repetir. No se deben repetir porque he encontrado que, por ejemplo, lo que me ponen en la parte social también lo ponen en la parte ecológica, o lo que me ponen en la parte legal también me lo ponen en la parte política, y son 2 aspectos muy distintos. Que van muy de la mano, que se relacionan mucho, sí, pero en el fondo son aspectos muy distintos. Entonces, tengan en cuenta eso, estimados estudiantes, que deben ser mínimo 4 variables en cada uno de sus segmentos, es decir, 4 políticas, 4 económicas, 4 sociales, etcétera, que deben ser explícitas, que se puedan interpretar, que no se generen ambigüedades. Y también se debe tener en cuenta que no se vayan a repetir estas variables. Importante en DAFO que no se vaya a presentar un tema que yo denomino como antagonismo. ¿Qué es el antagonismo? Por ejemplo, que como debilidad me diga la empresa carece de presupuesto, la empresa, porque es una debilidad, ¿sí? Y en fortaleza me diga la empresa posee presupuesto. Entonces hay que ser muy cuidadosos de que si estoy identificando aspectos negativos de la empresa, no sea que su opuesto esté como positivo, porque no tendría sentido, ¿sí? A usted no le pueden preguntar, ¿usted tiene plata? Sí, y más adelante nuevamente, ¿usted tiene plata? No, eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el análisis en esta parte de la empresa. Hay que evitar que caigan en el tema del antagonismo. Es más factible caer en el antagonismo cuando las debilidades son externas. Entonces, que me diga amenazas, competencia agresiva en el mercado, y oportunidades, la empresa no tiene competencia. Eso ha pasado. Entonces, eso es antagonismo y eso no tiene sentido, ¿sí? O tiene competencia o no la tiene, ¿sí? Entonces, o que en este caso me dijeran oportunidades, tendencia hacia alimentos saludables, amenaza, tendencia hacia alimentos con grasa o con azúcar, que no sean para nada saludables. Eso tampoco tendría sentido. Eso entonces con respecto a la hoja número 2 de nuestro anexo número 1. Hasta aquí, jóvenes, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? No, señor. ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la hoja que pues tiene un nivel de dificultad mayor que las demás hojas, ¿sí? Perdón, el simulador. Entonces, el simulador, los anexos, el anexo número 2 es el que pues nos han presentado un mayor número de inquietudes, ¿sí?
nos dice lo siguiente: a través de una auditoría interna continúe profundizando en las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Aquí nos dice identifique 20 variables, o sea, nos está pidiendo un mínimo de 5. Yo les había dicho que 4, pero para poder completar estas 20 podrían ser mínimo 5 en cada segmento, aunque hay que reconocer que el estudiante puede identificarme 4 amenazas, 4 oportunidades. Puede ser que las variables del entorno sean las más difíciles de identificar y entonces complementen las 12 que harían falta con fortalezas y debilidades, o viceversa. Puede ser que al aprendiz se le facilite más identificar las variables del entorno y que las variables de la empresa le causen dificultad y que en total complemente las 20 variables. Si colocan muy poquitas variables van a tener dificultades en este tipo de ejercicios, ¿sí? Matrices MEFE, MEFI y MIE. Entonces, MEFE significa matriz de evaluación factores externos. En la MEFE, como son factores externos, solamente vamos a evaluar oportunidades y amenazas. MEFI significa matriz de evaluación factores internos. Como son factores internos, vamos a evaluar solamente las variables de la empresa, que son fortalezas y debilidades. Y la matriz MIE significa matriz interna externa, que es conocida también como burbuja. Cuando estamos haciendo la programación de este ejercicio desde el Excel nos permite en la etiqueta de datos colocar el valor de la burbuja. Y pues porque cuando uno elige hacer la representación gráfica de estos datos, uno los hace desde la burbuja. Pero la burbuja se halla de forma automática. La burbuja, desde que usted le dé los valores, ella se va a mover porque ya viene programado para que se ubique en la posición. Pero esto está automático, o sea, ustedes no tienen que mover. Han habido estudiantes que han tenido dificultades, que han cambiado los datos, entonces la recomendación es que copien y peguen otra vez todos los datos identificados y continúen nuevamente con el ejercicio para que la burbuja se halle de manera automática. Nosotros no lo vamos a hacer que ustedes hagan la burbuja porque la burbuja se halla de manera automática. Entonces, una recomendación, jóvenes. Las mismas variables que ustedes identificaron en DAFO, mejor, se puede llamar de cualquier forma. Las mismas variables que ustedes utilizaron en esa matriz son las que van a utilizar en esta fase del ejercicio, ¿sí? No se vayan a poner a inventar más variables. Tuve el caso de un estudiante que en DAFO me colocó como 18 variables, eso no está mal, pero cuando fue a hacer MEFI me colocó apenas 2 fortalezas, ¿sí? Entonces, las mismas variables, voy a ampliar acá para que sea como más visible el ejercicio. Entonces, noten ustedes aquí, marca reconocida y posicionada, amplia base de usuarios, sólida plataforma tecnológica, en fin. Y cuando vamos acá a MEFI, en la parte de fortalezas, marca reconocida y posicionada, amplia base de usuarios, sólida plataforma tecnológica, ¿sí? Entonces, las mismas variables que identifican, o sea, ustedes no tienen que hacer el ejercicio ni 2 veces, o sea, tras de que el ejercicio es de por sí con un nivel de complejidad mediano y empiezan a colocarme otras fortalezas, otras oportunidades, otras debilidades. No, el ejercicio no es ese. El ejercicio tiene un hilo conductor de lo mismo que yo hago en DAFO. Eso es lo que voy a trabajar en el anexo número 2, ¿sí? Las mismas variables. No es ni quitarle ni ponerle, sino que con esas mismas variables ustedes van a trabajar. Entonces, aquí tenemos las matrices, la matriz MEFI, o EFI, pues la letra M significa matriz, ¿sí? Matriz de evaluación, factores internos. Y en esa matriz vamos a trabajar los aspectos que son de la empresa, fortalezas y debilidades. Repito, las mismas que identificaron en DAFO. Y tenemos los factores externos, oportunidades y amenazas, ¿sí? Matriz de evaluación, factores externos. Entonces, las mismas que identificaron en DAFO, oportunidades y amenazas.
son las que ustedes van a colocar acá, ¿sí? Condiciones. Bueno, ustedes tienen que, las matrices tienen 3 columnas, la matriz de peso, la matriz de clasificación y la matriz de puntuación, que es el análisis cuantitativo de este ejercicio. Ese es el análisis cuantitativo de este ejercicio. Los demás análisis son netamente cualitativos. Tenemos una columna donde van los factores críticos de éxito. Ahí pues irán las variables que ustedes identificaron en DAFO, que pues vuelvo e insisto, es un análisis cualitativo. ¿Qué ocurre aquí? La sumatoria de los pesos tiene que ser igual a 1. Me han presentado unas matrices con unos pesos exorbitantes y eso pues obviamente daña el ejercicio. Obviamente la burbuja no les va a aparecer porque ya la burbuja está programada para unos ejes que van de 1 a 4. Entonces no me puede dar más de 4 ni me puede dar unos valores muy pequeños. Pero entonces, ¿cómo distribuimos esos pesos? ¿Sí? Si la sumatoria de todos los pesos en cada matriz, es decir, la sumatoria de los pesos, tanto de fortalezas como de las debilidades, ambas me tienen que dar 1, entonces, ¿cómo es que yo distribuyo los pesos? El peso es el valor de impacto que tiene esta variable para la empresa. Repito, el peso es el impacto que la variable ocasiona al interior de la empresa. Y como es un análisis estratégico, el evaluador, el estratega, es decir, en este caso, el estudiante, tiene que poder definir qué variables impactan más a la empresa que otras. Por ende, no tiene ningún sentido que para que yo obtenga ese 1, le distribuya el mismo peso a todas las variables. Por ejemplo, si yo tuviera 5 fortalezas y 5 debilidades, ¿qué me han hecho varios estudiantes? Pues como yo tengo que dar aquí una sumatoria de 1, entonces simplemente le coloco a todas las variables el mismo peso para que yo pueda tener ese 1. Entonces le pongo 0,10, 0,10, 0,10, 0,10 y obtengo el 1. Sí está obteniendo el 1, pero no está haciendo el ejercicio como lo debe hacer. Tiene que tomar cada variable y poder identificar qué variables impactan más al interior de la empresa, ¿sí? Entonces, según este caso, para corroborar que me están escuchando, para corroborar que me están siguiendo con el ejemplo que estoy colocando, según este ejemplo, dentro de las fortalezas, ¿cuál sería, según este ejercicio, la variable que está causando mayor impacto? ¿Quién me contesta? Solamente entre las fortalezas. La 1, muy bien. La 1, porque está con un peso de 0,15, ¿sí? Y según este analista, este estratega, pues la variable que generaría menor impacto se pueden repetir, ¿sí? En este caso es la última, equipo de gestión experimentado, 0,07, ¿sí? Eso es lo que nos estarían queriendo decir. En las debilidades, ¿cuál sería la variable con mayor impacto para la empresa? ¿Quién nos dice entre las variables de las debilidades? ¿La competencia creciente? Con mayor impacto, entre las debilidades. ¿Cuál quedó con mayor peso, perdón? Por eso, profe, la competencia creciente por parte de otros marketplace. Aquí tenemos competencia creciente 0,09, pero es mayor el peso de los costos de envíos relativamente altos con un peso de 0,10, ¿sí? Esa sería entonces como la debilidad de mayor impacto para este ejercicio. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Muchas gracias por responder. Es también como para corroborar que me están siguiendo, que están atentos a estas aclaraciones, porque es que esta es la parte más compleja del ejercicio, ¿sí? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
resulta que han habido estudiantes que, bueno, uno de los defectos es que me le ponen el mismo peso a todas las variables para obtener este 1, ¿sí? Y pues ese no es el ejercicio. Pero otros me han colocado variables y les colocan pesos de 0, seguramente para poder como lograr que me dé 1 al final. Y eso no está correcto. No tiene sentido usted ubicar una variable acá y que le colocan un valor de 0. Eso, o sea, porque pues si el impacto es 0, entonces ¿para qué identifico esa variable? O sea, puede que exista la variable, pero en un análisis estratégico como el que estamos haciendo, no tiene sentido colocarle un peso de 0, tan solo como para que cuando yo sume acá, como pues el Excel, pues aquí estoy mostrando el ejercicio en PDF, pero en el Excel para que me dé 1, entonces para poder lograr como ese 1, una decisión como pudieran hacerlo de pronto algunos, no digo todos, algunos de profesionales de la parte de la contabilidad, ¿no? Como para que me cuadre, entonces yo voy a colocar unos valores de esta manera. Y no ese es el ejercicio, ¿no? No ese es el ejercicio. El ejercicio sí me tiene que dar 1, pero tiene que tener unos valores, así sean ínfimos, pero los debe tener. ¿Se pueden repetir valores? Sí. Por ejemplo, acá tenemos dos variables con 0,10, que es amplia base de usuarios y sólida plataforma tecnológica. ¿Sí? Incluso también aquí se me repite red de distribución eficiente y cultura organizacional innovadora. Ambas quedaron con 0,09. Eso no está mal, eso está bien. ¿Sí? Lo que no es correcto es que me queden todas las variables, todas con el mismo peso. ¿Sí? Eso sí no tiene tampoco sentido, porque entonces estaría diciendo que pues para la empresa todo le da igual y eso en la vida real no ocurre. Eso entonces con el tema de los pesos. En ambas matrices, tanto la MEFI me tiene que dar 1, como la MEFE también me tiene que dar 1. ¿Sí? En el caso de la MEFE, la variable, según este ejercicio, que quedó con mayor impacto para la empresa fue el crecimiento del comercio electrónico en Colombia, que es un 0,15. Y acá, competencia de otros. Bueno, aquí estábamos un poquito equivocados también en este ejercicio porque me están colocando las mismas competencias. Bueno, aquí como debilidad competencia creciente por parte de otros marketplaces. Sí, me dice que no está preparada la empresa ante esa creciente competencia, sí sería una debilidad, pero así como me lo formuló, quedó como una amenaza. Y bueno, aquí sí, competencia de otros marketplaces, pero entonces me está colocando las mismas variables de un sitio a otro, y eso no está bien, ¿sí? Esto es un ejercicio, esto es un ejemplo de que no se deben repetir esas mismas variables. En la parte superior, bueno, no, aquí sí. Según este ejercicio, según las amenazas, la variable que me quedó con mayor impacto es la de competencia de otros marketplaces, que me quedó con 0,15. Si sumáramos 15 más 10 da 25, 25 más 9 me da 34, 34 más 9 me da 43, 43 más 8 me da 51, 51 más 15 me da 66, 66 más 10, 76, 76 más 8, 84, 84 más 9 me da 93 y 93 más 7 me daría el 100 o el 1,00. ¿Sí? Son decimales, son decimales. ¿Qué ha pasado también? Que, por ejemplo, en lugar de colocarme un 0,09, me colocan 0,9 y es muy distinto. No es lo mismo 0,09 que 0,9 y si me colocan 0,9 pues está llevando casi que todo el valor de puntaje, solamente me dejaría para distribuir entre el resto de las variables tan solo 10 unidades, porque pues 0,9 y 0,90 sí es lo mismo, pero 0,09 y 0,9 sí es muy diferente. Entonces, es preocupante que hayan estudiantes ya a punto de ser administradores de empresas y que me confundan esos decimales. ¿Sí? Eso no está bien. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Con respecto a los pesos. Todo claro, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la respuesta.
Bueno, las clasificaciones también tienen unas condiciones, ¿sí? Me dice el texto que las clasificaciones en las variables positivas, tanto fortalezas internas como oportunidades externas, pueden ser de 3 o pueden ser de 4, ¿sí? Y las variables negativas como debilidades internas y las amenazas externas pueden ser de 1 o 2. Hay que hacer aquí varias aclaraciones. No es de 3 a 4 porque entonces un estudiante me podría colocar 3,5, 3,9 y no. Aquí los valores son cerrados, ¿sí? No como en los pesos, que en los pesos sí podría yo colocar decimales porque tengo que distribuir un valor de 1 entre todas las variables. Aquí tengo que distribuir, aquí tengo que identificar si son 3 o si son 4. Entonces, las variables, aquí ya no es comparar las variables para ver cuál causa mayor impacto de la empresa, sino que hay que comparar las variables entre ellas. Es entre ellas que se tienen que comparar. Entonces, en la guía nos dice que las fortalezas de mayor impacto tendrán un 4 y las fortalezas de menor impacto tendrán un 3. Las debilidades con mayor impacto tendrán un 1 y las debilidades con mayor impacto tendrán un 2. ¿Sí? Entonces, si en los pesos se preguntaba cuáles variables causan mayor impacto para la empresa, en las clasificaciones la comparación de las variables es entre sí. Tengo que comparar las variables entre sí. O sea, mirar cuáles son las que tienen un mayor peso y colocarles el 4 o 3, si estamos hablando de las positivas, que son oportunidades y fortalezas, y identificar a cuáles les voy a colocar 1 o 2, identificando las debilidades o las amenazas con mayor impacto y las de menor impacto, ¿sí? No es correcto colocarles a todas el 3 ni a todas el 4. Una de ellas tiene que ser diferente, al menos una, como por ejemplo este caso. Aquí la estudiante a una sola me le colocó 3, eso está bien, ¿sí? El problema es que todas hubieran quedado en 4, eso sí, no está mal, o que todas hubieran quedado en 3, ¿sí? Aquí también a la parte de MEFI, a una sola me le colocó 3, ¿sí? Diversificación de productos y servicios, eso está bien. No quiere decir que tiene que ser una sola, se pudo haber hecho una combinación, ¿sí? Como por ejemplo lo hizo en la parte de las variables negativas. Acá a 2 me le colocó 2 y a las otras 2 me les colocó 1, eso está bien, ¿sí? El problema hubiera sido que todas hubieran sido 1 o que todos hubieran sido 2. Eso sí hubiera sido como una falta de estrategia, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que no todas las variables son lo mismo, o sea, para la empresa. Y, por ejemplo, si este mismo ejercicio se lo colocamos a otro estratega, seguramente habrá otro tipo de análisis, otro tipo de evaluaciones, cumpliendo con los requisitos, claro está. Lo que no es correcto es colocarle la misma clasificación o el mismo peso a todas las variables, porque entonces, si para ese analista todo le parece igual, entonces pues no está destacando algunas cosas con respecto a otras. Miren que en nuestra economía, para nuestra economía, de pronto es un pequeño paréntesis, pero que también tiene relación con el tema que estamos tratando. No a todas las empresas les favorece que el dólar esté cayendo en este momento. En este momento, el dólar está por debajo de los 3.900 pesos, está en 3.800, cerca a los 3.900, pero no está marcando los 3.900. A la salida del gobierno Duque, el dólar quedó en 4.500 y con los primeros meses de Petro llegó a tocar los 5.000. Pero a partir de que tocó los 5.000 ha estado en caída, no caída libre, pero sí en caída. Y en este momento el dólar está en 3.800 pesos. No a todas las empresas les favorece la caída del dólar. Quienes están ahorita felices, contentos y dichosos son las empresas importadoras, porque tienen que invertir menos pesos para comprar, para importar esos productos que están en dólares.
Quienes lo están lamentando son los exportadores, porque cuando vendan ellos reciben dólares y al cambio van a quedar con menos pesos. Entonces, fíjense, en una economía no todos son ganadores y no todos son perdedores. Con cada impacto de una variable externa, algunos son ganadores y otros son perdedores. Entonces un analista, un estratega no me puede salir a mí aquí con los mismos pesos para todas las variables y las mismas clasificaciones para todas las variables, porque no es correcto, ¿sí? El impacto de cada variable es muy distinto. Y esa columna no se subtotaliza, no tiene sentido colocar aquí un valor X, la sumatoria, o no tiene sentido porque no. Simple y llanamente estos valores se colocan para poder hacer la multiplicación en las puntuaciones. Este ejercicio es cuantitativo. ¿Qué pasó con un estudiante? Un estudiante seguramente no leyó la guía y en las clasificaciones me colocó alto, medio y bajo. Y entonces, claro, ¿qué iba a obtener en la puntuación? Porque es que, según el ejercicio, ya viene programado para que usted apenas ponga un peso y una clasificación, en puntuación usted obtenga un resultado que es una multiplicación. Eso ya está programado. Pero entonces el estudiante me puso altos, medios y bajos en las clasificaciones. ¿Y qué obtuvo en la puntuación? Pues el mismo valor, porque entonces alteró la fórmula y pues si había puesto aquí 0.15, pues iba a obtener también un 0.15 en puntuación y eso está muy mal. Colocar impactos en las clasificaciones de alto, medio y bajo no quiere decir que no esté mal, pero es que eso sería una valoración cualitativa y estas matrices son cuantitativas. Entonces aquí lo que tenemos que colocar son números, pero con unas ciertas y determinadas condiciones. Eso entonces con respecto a la clasificación. Quisiera saber si hay preguntas con respecto a las clasificaciones o si todo está claro y podemos continuar. ¿Todo claro con respecto a las clasificaciones? Muchísimas gracias por la respuesta. Voy a pasar entonces a la explicación de las puntuaciones. Las puntuaciones es lo más sencillo porque eso ya viene programado, ya viene diseñado para que apenas el estudiante nos identifique tanto su peso como su clasificación, la matriz realiza automáticamente la multiplicación y obtiene la puntuación. La puntuación se obtiene de multiplicar pesos por clasificaciones. En lo posible traten de no alterar las fórmulas, pero si por alguna circunstancia, accidente, llegan a borrar las fórmulas, entonces simplemente la puntuación es un dato que se obtiene de multiplicar el peso por la clasificación. Y la sumatoria de las puntuaciones me da un subtotal tanto de fortalezas como de debilidades, como de oportunidades o como de amenazas. Noten ustedes que en el ejercicio, que creo que también ya está diseñado de esa forma, vamos a obtener 4 subtotales que son los datos que están resaltados en amarillo. Según este análisis, entonces, ¿cuál de estas 4 obtuvo la mayor puntuación? ¿Quién nos contesta? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos informa? Según este ejercicio, ¿cuál fue la matriz con la mayor puntuación? Las fortalezas, muy bien, excelente, muchas gracias. Las fortalezas fueron aquellas variables que obtuvieron un mayor puntaje. ¿Qué se puede hacer entonces? Entonces ya ahí viene el análisis posterior. Después de obtener la burbuja se obtiene, como les decía a ustedes, de manera automática. La burbuja me identifica aquí el valor de MEF, el valor de MEFI, y la burbuja es un promedio, ya está diseñado, ¿sí? Ya está diseñado. Acá en este ejercicio quedó mal, bueno, el dato es que la burbuja está bien, pero la etiqueta de datos tiende a darme el valor de MEFI. Entonces, para evitar eso, nos vamos a la burbuja
y le damos etiqueta de datos. Yo pues que había hecho la corrección acá, no me acuerdo, vamos a ver. Sí, aquí ya la tengo corregida, pero entonces separan aquí en el dato, vamos a ampliarlo para que se note más. Entonces, para corregir eso, le dan clic al dato, le dan aquí clic en la elementos del gráfico, que es como una crucecita, y vamos a dar etiqueta de datos, le damos clic a etiqueta de datos, le damos más opciones. Vamos a ver, porque es que como yo ya la corregí, y me va a salir entonces un menú donde generalmente aparece el clic acá, el valor de Y, que es EFI. Yo lo que tengo que hacer es desactivar ese valor de Y y de quedarme solamente con tamaño de la burbuja, ¿sí? Por eso es que esta matriz ha tomado también este nombre, tamaño de la burbuja, porque cuando lo hacemos en Excel, pues desde que lo iniciamos, lo programamos con la opción de burbujas para representación de datos. Doy clic en tamaño de la burbuja o de pronto a veces vienen los dos valores, ¿sí? Bueno, en el peor de los casos, los tres valores, el valor de X, el valor de Y la burbuja. A mí solamente me interesa como ejercicio el de la burbuja, pero eso ya viene programado. Lo que pasa es que a veces los estudiantes, por curiosidad, y eso está muy bien, un estudiante tiene que tener curiosidad, ¿sí? Eso es excelente, alteran los datos por accidente, por equivocación. Y entonces, o me borran el dato de la etiqueta de datos, o aparecen los datos que no son. Entonces yo debo darle clic a la burbuja y automáticamente ella me va a representar la burbuja. Si usted no altera los datos, ella solita le va a arrojar el valor de la burbuja, ¿sí? Si los altera y de pronto no tiene una trazabilidad, no logra identificar, pues mi recomendación es copiar las variables, tomarle captura a los datos y volver otra vez a iniciar el ejercicio desde cero, y pues la burbuja se va a ver reflejada de manera automática. La burbuja ya viene programada, ¿sí? Hay varios tutoriales en Excel, en Excel por YouTube, a través de YouTube, de cómo hacer esta identificación de estos datos. Es muy sencillo, es muy pedagógico, pero nosotros, como nos vamos a enfocar en el análisis, el anexo ya viene con eso programado, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso. Posterior entonces a eso, ustedes tienen que hacer un análisis y bueno, esos análisis ya son personales, ¿sí? Yo mal haría yo en decirle, mire, usted tiene que pensar así, tiene que... Pero sí, por ejemplo, usted puede partir de un panorama identificado, que por ejemplo acá, en estas 4 matrices, pues la que obtuvo el mayor puntaje fue las fortalezas, la que obtuvo el menor puntaje fueron las amenazas, qué se puede hacer, qué se puede analizar, qué se puede concluir, ¿sí? Porque la guía, ¿qué nos dice? Nos dice, finalmente, para tener una visión general de la empresa, elaborar un gráfico que abarca las 2 matrices e interprete la información que arroja el gráfico en el anexo 2, interprete, porque muchas veces me hacen todo bien, pero no me hacen este análisis. Interprete la información que arroja el gráfico en el anexo 2. Entonces, listo, usted ya hizo el trabajo, usted ya hizo el ejercicio, ¿qué interpreta usted? Y pues bueno, después de haber hecho un ejercicio cualitativo con DAFO y PESTEL y un ejercicio cuantitativo con MEFE y la burbuja, debe ya tener usted herramientas para poder identificar qué está pasando, dónde obtuvo mejores puntajes, dónde obtuvo menores puntajes. Es decir, el estudiante con estas herramientas tiene un mayor criterio, una mayor visión para poder dar una valoración del ejercicio que se está realizando, ¿sí? Es un ejercicio estratégico, es un ejercicio que tiene que ver con planeación estratégica. ¿Y por qué es estratégico? Bueno, más adelante, ya cuando estemos culminando el ejercicio, no me quiero adelantar, usted tendrán que formular unas estrategias, pero eso es posterior. Entonces todavía no, vamos paso a paso, estamos concentrados en la parte cuantitativa
Y estos análisis cuantitativos me facilitan también el poder hacer estrategias a futuro, porque tengo una mayor visión. Lamentablemente muchos ejercicios de planeación estratégica apenas sí llegan hasta la DAFO y es inconcluso, ¿sí? Un ejercicio más completo llega hasta donde estamos nosotros, ¿sí? Con un análisis cuantitativo. Y ya una vez culminado esta parte del ejercicio, ustedes proceden al consolidado del trabajo. Entonces quisiera escucharlos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta por parte de ustedes del ejercicio como tal? ¿Preguntas, dudas, inquietudes o todo quedó claro? Sin dudas, me dicen por acá, me contestan en el chat, muchísimas gracias. Entonces voy a proceder ya a la parte final, que es hablarles del consolidado del trabajo. El trabajo pues tiene que tener una portada, como ese de requisito. Bueno, aquí nos aparece la estudiante que pues le ha ido muy bien. La introducción y los objetivos tienen que quedar en hojas aparte, ¿sí? No me vayan a colocar la introducción y los objetivos en la misma hoja. Que para ahorrar espacios eso no tiene presentación. Tanto la introducción se elabora en una hoja aparte como los objetivos en otra hoja. No vayan a colocar todo en una misma hoja. Los objetivos son uno general y mínimo 3 específicos. Pero los objetivos tienen que tener algún propósito, ¿sí? No deben quedar como muy cortos, porque pues eso no está bien. Y todo objetivo tiene que empezar, esto suena como impositivo, pero es así, tiene que empezar con un verbo en infinitivo. Entonces nada de análisis, nada de comparaciones, nada de conclusiones. Tiene que empezar con un verbo en infinitivo. Entonces este verbo no está bien conjugado para un objetivo. ¿Estamos? Se tiene que utilizar verbos en infinitivo. Entonces aplicar, diligenciar, presentar y elaborar está muy bien, ¿sí? Análisis no, tendría en este caso que ser analizar, ¿sí? Analizar, sí, exacto, muy bien, así es, tendría que ser analizar. No se deben repetir los verbos. ¿Qué ha pasado? Entonces me colocan aquí aplicar y aquí analizar, 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 analizar. Imagínense ustedes, si hay un idioma rico en cuanto a cantidades de conceptos, en cuanto a cantidades de palabras, es el nuestro, el español. Y que un estudiante entonces me salga con solamente el verbo analizar en todo el tiempo analizando, no tiene sentido. Entonces no me vayan a repetir los verbos, no se puede repetir ninguno, ¿sí? Si van a utilizar más de 3 específicos, no hay problema. Yo pido mínimo 3. Pero si me presentan más de 3 y si me cumplen con los requisitos de que pues cada objetivo debe tener un propósito para que no quede tan corto, que los verbos inicien con, que los objetivos inicien con un verbo en infinitivo y que estos verbos no se repitan. Por ejemplo, acá en este caso no se están repitiendo ninguno. Entonces todo está muy bien. Y no olviden que tanto introducción como objetivos tienen que ir en una hoja aparte. No los vayan a colocar en la misma hoja. Luego viene el desarrollo del ejercicio con su orden cronológico según los puntos. El primer punto, ¿sí? El punto número 2. Y sobre todo esto lo que yo dije al principio, esto lo que más evalúa uno es la parte de la recomendación, ¿sí? ¿Qué es lo que usted recomienda? Si me recomienda el primero, me recomienda el segundo, si me hace una combinación de los dos, no hay problema, pero tiene que estar su recomendación y sobre todo su argumento, ¿no? No voy a decir, no, yo recomiendo el lineal porque sí, no, el argumento, ¿sí? El argumento. Si lo quieren presentar en forma de tabla, en forma de párrafo, no hay ningún problema, ¿sí? Pero lo que yo busco acá es precisamente que se vea la recomendación. ¿Cuál de los dos recomiendo? Por supuesto que para algunos es mejor unos, para otros es mejor otro.
No hay respuestas únicas, pero sí necesito el argumento. ¿Por qué? Sí, el por qué. Luego pues viene entonces ya los pantallazos, la visión, la misión, los valores, DAFO, PEST no se diligencia, se deja en blanco. Y no olviden, jóvenes, no olviden que si bien esto se coloca en los pantallazos, deben anexar también los archivos en Excel. Iba a decir los anexos, pero entonces quedaría como una redundancia, ¿no? Anexar los archivos en Excel, tanto el anexo 1 como el anexo 2. Diligenciados, por supuesto, ¿no? Es decir, que me demuestre que usted hizo este ejercicio, porque pues lamentablemente para algunos casos se pueden presentar el caso de plagio, suben a la Deep Web y toman fotos de esos trabajos anteriores y me los colocan acá, y ese no es el sentido. Yo necesito ver el diligenciamiento del ejercicio. Por último, las conclusiones. Entonces, el estudiante no me va a hacer una conclusión, entonces no es conclusión, sino conclusiones en plural, y tanto las conclusiones como las referencias bibliográficas deben iniciar con su propia hoja, ¿sí? No es correcto que inicien a mitad de hoja, o sea, esto no está bien, ¿sí? La bibliografía debe iniciar con su hoja aparte, y las conclusiones también en su hoja aparte. Esto no tiene presentación, para que lo tengan en cuenta. Somos estudiantes, estamos aprendiendo, y pues esto les va a servir también para cuando ya si están pensando en hacer trabajo de grado, lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, conclusiones, bibliografía. La bibliografía, mínimo 3 referentes bibliográficos. No tiene presentación que un trabajo tenga tan solo 2 referentes bibliográficos, en el peor de los casos 1 solo, y en el peor de todos los peores casos que ni siquiera me presente una referencia bibliográfica. Eso no está bien. Mínimo unos 3 referentes bibliográficos, y consolidan su trabajo, lo suben al entorno de evaluación con sus respectivos anexos, y ojalá que ustedes hayan participado en los foros para nosotros irles haciendo las observaciones y las indicaciones que requieran ustedes del caso. Y ese sería el final de la guía. No sé si a estas alturas hay preguntas. Los escucho. ¿Qué opinan del ejercicio? ¿Cómo les parece? ¿Qué tal la explicación? Estudiantes Ángela, Carlos Andrés, Edinson y Laura Fernanda, ¿qué opinan? ¿Todo claro? Todo muy bien, profe. Muchas gracias, Laura Fernanda, por su respuesta. Profe Francisco, no sé si de pronto algunas palabras para los estudiantes, alguna observación. No, profe, esto pues muy claro la exposición, el paso a paso de lo que los estudiantes deben desarrollar para esta fase número 2. Como recomendaciones generales, apreciados estudiantes, pues los que participaron hoy, se conectaron a nuestra primera web, pero aquellos que no se conectaron, y como esta web va a ser publicada por los diferentes foros, correo institucional y correo interno del curso, entonces recordarles que por favor no dejen para última hora la entrega del trabajo. Recuerden que es importante que ustedes vayan presentando los avances individuales en el foro para nosotros como tutores poder ir haciendo la realimentación necesaria, los ajustes, las observaciones que haya al lugar en el que van los aportes que ustedes realizan. Entonces no esperen dejar a última hora, subir los documentos por subirlos. Recuerden que esto es un proceso de formación profesional. Nosotros siempre estamos atentos a darle el acompañamiento necesario en los espacios y horarios que cada uno como docente estamos
en la universidad. Entonces, es decir que está todo el alistamiento para que ustedes pues, puedan sacar el mejor provecho de sus tutores, lo mismo de los videos, de la información que estamos publicando permanentemente en los foros. ¿Listo? No, profe, pues eso sería como mi recomendación general, y muchas gracias, apreciados estudiantes, por sacar un espacio de hoy sábado para participar en nuestra primera web conference. Muy amable. Muchísimas gracias, profe Francisco, también por su acompañamiento, por sus observaciones, por su guía. Muy importante para todos nosotros tener en cuenta todas estas indicaciones. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, siendo ya las 10 de la mañana y 1 minuto, siendo como muy cumplidos también con el tema del horario, apenas 1 horita para pues tanto tema que abarcamos. Esperamos que las indicaciones hayan sido claras. Entonces, estimados estudiantes, Ángela, Carlos, Laura y Javier, muchísimas gracias por haber tomado ese tiempo, como lo decía el profesor Francisco, por haber sacado ese tiempo hoy sábado, y estaremos compartiendo posteriormente esta grabación en los foros y en los correos. Muchas gracias.